Pues ya está el inicio. Como les había dicho en la semana anterior, que ustedes podían estudiar durante la semana pasada, dado que la actividad era un cuestionario, un score, entonces les iba a sobrar, de cierta forma, no sobrar, pero sí tener cierto tiempo para poder revisar por su cuenta la información que aparece en las diapositivas de los recursos de cada semana. Entonces, si alguien de ustedes ya hizo su examen parcial de esta materia, que me diga. No, que ninguno lo ha hecho. Ah, sí, Mari Carcella lo hizo, Mari. Ah, un intento nada más, Mari. Un intento nada más. Sí, y sí, también Jessica Polina, ándale. ¿Y qué tal les fue? ¿Qué número? Sí, maestro. Mande. 9. Ah, muy bien. Buenas tardes, maestro. Sí, hice un intento nada más. Y Mari Carrizales, ¿qué tal te fue? Bien, maestro, saqué 10. Ándale. Ah, bueno, Mari y Polina, perdón, Mari y Jessica, primer intento, ok. Mari y Jessica, coméntenos Alejandra, ahorita sigue esto, Alejandra. Mari y Jessica, coméntenos si estudiaron y cómo le hicieron para estudiar. O se la rifaron así nada más. No, maestro. Yo particularmente, el material que usted nos da, Ujú, los leo antes de la clase. mm, Leí los scrums. Vi la nota que usted decía que detrás de cada recuadro hay una pregunta y me fui guiando por eso. ujú, Y se me hizo ah, el examen. Sí, sí me llevé una hora, pero mm. está muy completa la información que usted nos da. Ah, ok, dice Jessica que muy bien. Sí, no es que hubiera preguntas, Mari, sino que el enunciado puede convertirse en pregunta. El mismo enunciado tiene la respuesta a la vez y ya te da la opción. Jessica dice que no vi el chat, se me cerró. Dice Jessica que está muy completa la información. Muy bien, sí, ahorita lo que vamos a hacer es justamente, pues, pasar, pasar las diapositivas, pero claro, ahorita lo que yo puedo hacer es comentarles un poco de detalles con esto. Espero que nos dé tiempo, pero si no, sin problema, ustedes acaban la hora, van a su otra clase y revisan por su cuenta las diapositivas. Ya Jessica y Mari Carzales dan la pauta de que esto está muy posiblemente fácil si se aplican. Alejandra, ¿iba a decir algo? Estaba la mano levantada de Perdón, Alejandra. por error. Alejandra Gámez. Sí, perdón, le aplané por error, pero sí, Mm. también ya hice el partido. Ya, tres. ¿Aprobada también, Alejandra? Sí, 80 en el primer intento. Ah, bueno, pues Y sí, pues la dejo. es una calificación buena. El segundo intento siempre es distinto al primero. Casi no salen las mismas preguntas, ¿eh? También, sí, Irving también ya tiene prácticamente 8, Irving, sube a 8. Sí, no, pues qué bueno que lo hicieron y que aprobaron el examen. Yo espero que hayan estudiado, así como comentan Jessica y también Mari, que no se la hayan rifado así nada más sin revisar. Martín, Antonio, adelante, por favor. Una pregunta, cuando hacemos los dos intentos, ¿cuál se queda grabado? El más alto, ¿verdad? Sí, el más alto. ¿Cómo te fue, Martín? Todavía no lo hago, Ah, pero ahorita lo hago. sí, 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 pero la sugerencia es que lo hagan habiendo revisado los enunciados que están en los recuadros de las diapositivas, de la primera semana hasta la quinta. Ahí está la información. Claro, la memoria es crucial, ¿sí? Pero de algo puede servirles la revisión de la información. Algo debe de quedarse en la memoria para poder sustentar el examen. Y ahorita pues lo vamos a comentar un poquito para que tengan también ustedes esa posibilidad. Entonces comenzamos si gustan. Esta es para cada una de las semanas, obviamente, que tiene eh, el encabezado que se coloca en el aula. Entonces, primera semana, ahí está el tema.
se llama Introducción al Desarrollo Sustentable. Y en esta temática, pues se revisó, por ejemplo, en esta diapositiva, en este enunciado, tenemos que en el 92 Naciones Unidas planteó un programa o una agenda llamada Agenda 21, y en esa Agenda 21 consiste en una guía programática que tenía una serie de indicadores que si se cumplían por cada país, y dentro de cada país, cada estado, cada municipio, perdón, se podría hablar de que esa ciudad fuera sustentable si cumplía los parámetros que marca la Agenda 21. Desde luego, la Agenda 21 tenía que adecuarse para cada país, ese era un compromiso que se hizo en esa cumbre. Así que todas las naciones tienen que orientarse de forma local, es decir, hacer su propia agenda local. Y, por ejemplo, en el caso de México, la agenda se llamó Agenda desde lo local, aquí en este enunciado viene. Y esa agenda se aplicó desde el 2004 al 2013, luego hubo un cambio de sexenio y se modificó, esa agenda fue basada en la Agenda 21 directamente. Y ya después, esta misma Agenda 21, Agenda local, perdón, la modificaron en el 2013 y ya el nombre de ella, vamos a ver si aquí aparece. Sí, aquí está. Ese cambio de agenda local se movió, no, esta no está. No viene aquí, no viene, pero bueno, la agenda desde lo local cambió a agenda para desarrollo municipal, ¿sí? No viene como información aquí, pero es algo que vale la pena decirlo, ¿no? La agenda desde lo local es la primera y luego se modificó. Pues aquí está, mira, me estoy equivocando, sí está aquí. En la tercer enunciado viene justamente que ya el cambio de nombre de agenda desde lo local se modificó a el programa Agenda para el Desarrollo Municipal. Ese fue el cambio en el 2013-14. Así que son informaciones que nos sirven para saber cómo en México se fue adecuando la Agenda 21. Y bueno, buscando coincidir esta agenda del 92, vamos a revisar la línea de tiempo de las cumbres de Naciones Unidas en materia ambiental. Inició en Estocolmo del 1972. Y luego siguió la otra 20 años más tarde en Río de Janeiro, Brasil. Y en esta cumbre es la que dijimos que se promovió la Agenda 21. 5 años antes del 92, en el 87, ya se hablaba del concepto de desarrollo sustentable promovido en el informe Brundtland. Entonces, la siguiente cumbre fue 10 años después en Johannesburgo, Sudáfrica, y luego hubo una cumbre más en Río de Janeiro 2012. Y en el año pasado, 2022, fue la siguiente cumbre. Otra vez fue en Estocolmo, Suecia, y se llamó Estocolmo más 50, porque la diferencia en años de 72 al 2022 son 50 años. Entonces ya hubo una siguiente cumbre, pero ya no es parte de la información que se revisa para el examen, porque es reciente la cumbre. Lo veremos en la semana 7, que es la siguiente semana después del parcial. Bueno, otra información, por ejemplo, es que un tratado internacional que es de carácter vinculante es un término que se aplica a los instrumentos que son, digamos, obligatorios al derecho internacional. Y eso está concertado entre personas jurídicas que son países, concretamente. Así que un acuerdo vinculante fue, por ejemplo, la Agenda 21. Y bueno, como parte de la temática de la globalización, resulta que hubo dos mecanismos, uno se llama financiación y otro se llama globalización, y esos dos mecanismos que se plantearon dentro de la política neoliberal se convirtieron en un modo de dominación económica y también de control político hacia los países que solicitaban crédito supuestamente para desarrollarse, pero pues fueron créditos costosos. Hubo más agravios a la economía de los países endeudados
llámese México u otros, ¿sí? Que las ventajas que pudieron haberse promovido. Además hay que decirlo, y lo vimos en la semana número 5, las corrupciones, la simulación dieron al traste con cualquier crédito que se recibió. Incluso se hicieron lo que se llama venta de bienes nacionales. Lo que eran de la nación, bien nacional, se pasó a particulares y de esa manera se perdió todo el beneficio social para los habitantes del país. Bueno, fue una historia que ya pasó, nos queda el recuerdo, nos queda la experiencia y claro, nos quedan los daños, pero ya estamos en una modificación concreta, cierta, efectiva, real, con este nuevo gobierno. Continuando con la revisión, tenemos que los indicadores desarrollo sustentable igualmente son instrumentos de medición que implican ciertos parámetros en 4 aspectos y esos se revisan en las agendas para el desarrollo municipal. Son parámetros sociales que deben de cumplirse en cada municipio, parámetros ambientales, esto implica justamente la gestión de los residuos, ustedes lo revisaron en la semana número 4, residuos sólidos urbanos, residuos de manera especial y residuos peligrosos. Todo eso se maneja como parámetro social. Y luego tenemos parámetros económicos en los que se revisa también cómo está la situación económica de las personas en el municipio. Y también los parámetros de carácter institucional, es decir, cómo el municipio se organiza, tiene instituciones para enfrentar justamente las necesidades económicas y sociales de la comunidad. Y bueno, todo eso están dimensionados en el impacto de las actividades que se realizan en el municipio y nos dan una referencia del estado que guarda la situación y también para poder atender y dar respuesta a cualquier problema no solucionado, no resuelto, que tenga que ver justamente con las presiones generadas al usar los recursos. Muchos de ustedes comentaron en sus conclusiones esta situación, cómo los recursos utilizados generan una presión a los ecosistemas, a la riqueza natural y que hay que tener justamente un uso racional, cuidadoso, evitando contaminaciones. Evidentemente, ustedes mismos lo pudieron concluir en todos sus trabajos. Que aún no acabo de revisar, por cierto, aún falta revisar muchos. Y bueno, continuando con la revisión, tenemos que en la cumbre del 2015 de Nueva York se trabajó durante 2 años previos diseñando una nueva ruta de estrategia de sustentabilidad. Noten lo siguiente, 2015, réstenle al 92. ¿Cuántos años pasaron de esta Agenda 21 del 92 al 2015? Dale que haga las cuentas rápidas. 8 para el 2000 más 15. 23. 23 años, ok, 23 años pasaron de una agenda que era de orientación internacional a una nueva agenda, ¿sí? Y esta nueva agenda tenía que iniciar su vigencia, como aquí lo dice, en enero 1 del 16, es decir, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 años cumplidos desde que esta estrategia se planteó que entrara en vigor en enero 1 del 16. Y a partir del 19 en nuestro país, esa estrategia se ha aplicado de una forma muy consistente en todo el país, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Ya es algo que está bien en curso, con todos los objetivos que se señalan, incluidos como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, ya el plan del gobierno federal sí es nacional y sí es de desarrollo. Y no obstante que sea desarrollo sustentable, también es un desarrollo con bienestar. Esa es una característica que se aplica para nuestro desarrollo. Entonces, fueron 2 años de trabajo, ¿sí? De esta nueva estrategia. Involucró a los países miembros, 193 estados miembros,
Y para septiembre de ese 2015 ya se aprobó en la cumbre en Nueva York, en la plenaria de alto nivel, esa agenda. Y el nombre que tiene la agenda se llama, el nombre completo se llama Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Más abreviadamente se llaman ODS 2030 de la ONU. Y también se le puede decir el número 17 ODS 2030 de la ONU. Y entró en vigor en enero 1 del 16. Y bueno, esta agenda, si se dan cuenta, 2015, bueno, 2016, pongamos, 2016. Y habíamos comentado nosotros que la agenda de desarrollo local se inició en 2004 al 2013, se cambió desde 2013 en adelante a aquí, a este nombre, Agenda Social Municipal, y pónganle ustedes, por ejemplo, 2013 el cambio, 2014, 2015, 2014-2015, pero bueno, ya entonces, para 2016, ya esta agenda tiene que entrar en vigor. Podemos considerar que aunque existe el documento para los municipios, también se debe de tener en cuenta esta agenda como una hoja de ruta a cumplir de parte de los gobiernos municipales. Entonces, no es que se limite la otra, sino que se tiene que considerar esta nueva agenda. Y bueno, ahí cerraríamos estos comentarios. Y como parte de la información adicional de lo que fue la agenda de desarrollo local en nuestro país, pues fue un programa que se desarrolló por la CEGOP, ¿sí? Y a través también de un instituto de reciente creación para aquellos años, que se llamó, aún se llama, sigue siendo vigente, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el INAFED. Es una institución, como no es ambiental, no la revisamos en la semana 5. Es de carácter, ¿cómo decirlo?, gubernamental, ¿sí? Es política. Por eso no lo incluimos en nuestra revisión de instituciones ambientales. Y INAFED lo que hizo fue, con ese programa, impulsar el desarrollo integral de los municipios en el país, aplicando justamente esta agenda que deriva de la Agenda 21. Y entonces, de esta manera, cerramos la revisión de la semana 1 y nos pasamos a la 2. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? No, todo está bien. Bueno, entonces continuamos. Gracias. Y pasamos al tema de la semana número 2, que trató acerca de la teoría económica, la crítica ambientalista y la política ambiental. Entonces, en estos temas, ustedes hicieron una investigación documental, leyendo también un documento que les coloqué como recurso. Y bueno, dentro de los enunciados que sirven para los reactivos del examen, tenemos que el modelo de producción capitalista, pues no ha considerado del todo, actualmente ya es diferente, ¿no? Ya hay una cierta consideración, pero más antes no se consideraba la importancia. No obstante que las fuentes de riqueza naturales proveen los recursos, ¿sí? No se estaba considerando el cuidarlos ni invertir en restituirlos. Y ahora usas los recursos y tienes que restituir los ecosistemas en donde trabajas. Ya no es lo mismo, pero no era así antes. Pues aquí dice históricamente. No quiere decir que no cambie. No, sí cambia, porque se tiene que adecuar. Si no, entonces, ¿de qué hablamos de sustentabilidad? No tiene sentido, hay que adecuarlo. Y bueno, esta producción capitalista siempre estuvo asociada con el desarrollo de la teoría económica. Y esta teoría económica, como un conjunto de conocimiento organizado, tiene como nacimiento histórico las escuelas de pensamiento económico. Estas escuelas lo que trataban era explicar, modelizar qué ocurría en la economía, cómo se comportaba la economía, y desde luego la economía siempre tiene agentes económicos,
Y entonces los agentes económicos son los actores, por ejemplo, empresarios, trabajadores, gobierno, empresas, clientes, todo el mundo es parte de la economía. Así que los precios, los costos, todo es parte de la economía y se tiene que explicar de alguna manera. Las escuelas nacientes, por ejemplo, de 1450 en adelante, fue la escuela de Salamanca, muy importante, porque esa escuela sí revisaba, ahorita lo vamos a ver, Salamanca, la fisiócrata y la clásica. Estoy tomando aquí 3 ejemplos y los revisamos acá. La de Salamanca fue la primera corriente de pensamiento de aspecto económico asociado a lo moral y a lo jurídico. Es decir, la economía no tiene que ser solamente técnica, tiene que ser también de carácter moral, porque una economía puede ser jurídicamente legal y válida cuando un gobierno se vale de la ley para legalizar justamente ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que revisábamos hace un momento, los bienes nacionales se vendieron, siendo nacionales, siendo públicos, nacionales, se vendieron. El presidente en turno los vendía. Y los vendía a personas, en cierta forma, vamos a decirlo así, allegadas, ¿no? Allegadas al poder público. Y entonces eso jurídicamente se podía considerar como algo legal. Se hacía la ruta legal, pero no es moral, es inmoral. Vender lo que no es de uno, sino de todos, a alguien en particular, es inmoral. Por eso esta escuela de Salamanca, tan antigua como lo fue, es muy valiosa porque relaciona la economía con lo moral y lo jurídico. Y lo moral tiene que ver con lo cívico, pero en lo que respecta a la persona que hace las cosas, ya hablamos de ética. Entonces, la ética en la persona y lo moral en lo cívico se tiene que considerar como parte del proceder de las autoridades. Entonces, esta escuela debatió los problemas morales que se derivaban del sistema comercial en aquellos años innovador. Y había una mentalidad que se llamaba también neomercantilista que ocurrió en Europa durante el tiempo de la modernidad. En ese tiempo se denomina o se da a entender que hubo un descubrimiento del nuevo mundo. Yo digo una crítica, descubrimiento del nuevo mundo, no, para nada. Este mundo nuevo para ellos ya estaba descubierto y no solamente descubierto, trabajado por culturas milenarias de 3000 años antes que ellos llegaran. Entonces no hay ningún descubrimiento, simplemente son modos de relatar las cosas. La siguiente escuela importante, la fisiocrática, sus estudios los basa en la importancia que tiene la naturaleza y la agricultura. Es evidente, ahora lo sabemos, sigue siendo una parte muy importante de la naturaleza de la agricultura como recursos y como cultivo de recursos, y son la fuente de la riqueza para la producción económica. Entonces, los fisiócratas consideraban que la tierra tenía la capacidad exclusiva de generar excedentes, y esos excedentes hacían que se pudiera hacer una acumulación, una riqueza de acumulación. Desde luego, no estamos hablando de que se repartiera, ¿sí? Se repartiría si tuvieran la idea también de la escuela de Salamanca, que era también moral. No solamente es enriquecerse, sino distribuir la riqueza. No apropiarse de todo, sino distribuirlo. Se trata de eso. La sustentabilidad tiene ese criterio, justamente la característica de la sustentabilidad. Sustentabilidad tiene la característica de ser desarrollo a través de un reparto, de una distribución. La siguiente escuela, la clásica, establecía la idea de que hubiera un libre mercado. En aquellos años, los gobernantes, las autoridades, hablamos de las monarquías, centralizaban mucho la economía. Entonces, los clásicos, que eran personas, lógicamente, que pensaban para sus beneficios, pero que también eran pues empresarios de aquella época, tenían la idea de que tenía que ser el mercado libre, liberado, que no tuviera injerencia la monarquía, el gobierno en turno, porque entorpecían, además de que tasaban muchos impuestos.
Entonces decían ellos, no, hay que dejar el mercado libre, que la oferta y la demanda marquen los precios, ¿sí? Una forma natural de que funcione la economía. Y entonces progrese la economía y produzca prosperidad. Que no intervenga el gobierno en ese mercado, ni controlando precios, ni cuotas, ni regulando cualquier mecanismo que afecte pues, la economía de las empresas. Y esto de la escuela clásica se aplicó después, en 1982, a nivel internacional, y se llamaba el neoliberalismo, es decir, liberalizar el mercado como una forma aparentemente nueva, ¿sí? Siendo que después de la Segunda Guerra Mundial y antes del neoliberalismo, en Europa ya existía un estado de bienestar para la población. Entonces, con esa política nueva neoliberal, dieron al traste con todo el beneficio que tuvieron los estados nación para sus nacionales. Y el caso de México también, tuvimos 30 años, del 40 al 70, 30 años muy buenos de crecimiento económico, pero después entró el neoliberalismo junto con la corrupción imperante, con la venta de empresas nacionales, no, pues se afectó totalmente la economía de nuestro país. Y bueno, otra cuestión más, por ejemplo, la economía del bienestar, que es justamente lo que se trata de que ahora en nuestro país tengamos una vez más una economía del bienestar con desarrollo social, desarrollo sustentable, pues se ocupa de cuestiones relativas a una economía eficiente. Es decir, ¿qué significa una economía eficiente? Bueno, que el gobierno tenga finanzas públicas sanas. Eso es lo que se trata. Y tener programas de bienestar social. Ya ustedes revisaron en la semana 3 una página del gobierno federal en la que manifiestan 30 programas y proyectos, 15 y 15, programas sociales y proyectos económicos. Y todos están orientados justamente a favorecer la economía del bienestar. Y una eficiencia económica trabajando con los recursos propios sin pedir prestado. Recuerden que en el 82 la política neoliberal hicieron que los gobiernos en el mundo pidieran prestado y claro, los préstamos son costosos en créditos, en interés y además se provocó una presión de un mercado bursátil, de un mercado que solamente especulaba con los créditos y no se aplicaban realmente en empresas productivas. Ahora lo que entra a nuestro país de inversión extranjera es aplicada en proyectos de desarrollo y en empresas productivas. No entra a la bolsa de valores. Ya la especulación, el gobierno actual no la permite. Quieren invertir, adelante, pero real, no inversión bursátil. Y bueno, continuando con la información, aquí tenemos que las orientaciones filosóficas para poder estudiar lo que se da de relaciones entre el medio ambiente y la sociedad son de 3 características. Unas se llaman radicales, otras críticas y otras reformistas. El ejemplo, por ejemplo, de las radicales está esta, la marxista de tipo elemental, de tipo elaborada, la ecología profunda y el ecofeminismo. Son 4 diferentes orientaciones que son ejemplo de las que son de tipo radical, ¿sí? Así que con esas orientaciones radicales se caracteriza o se identifican en las radicales estas 4 orientaciones de pensamiento para explicar lo que sucede entre medio ambiente y sociedad. Por decir algo, las marxistas consideran que hay una cierta pugna entre trabajadores que ponen la mano de obra y el capitalista, el empresario capitalista, el grupo capitalista.
Porque realmente el valor más importante de una empresa es la gente, es el recurso humano que es el que produce. Desde luego, ustedes dirán, es que hay empresas, industrias que tienen todo automatizado. Bueno, ni hablar, ni hablar. Pero finalmente toda esa industria necesita de un software, necesita de alguien que lo produzca, que lo revise, que lo controle, y son humanos, a menos que ya tengan una automatización de lo automático, que también está en curso. ¿Sí? Control automático de lo automático o cibernético de lo automático. También, también. Puede llegar a suceder que todo sea robotizado, automatizado y ahora sí, por ejemplo, no tenga que ver la fuerza de trabajo humana en esta situación. Pero por ahora hay mucho más empresas que requieren humanos que robots. Y bueno, la siguiente información es que la marxista elemental, pues es justamente lo que comentábamos. Se considera que hay un antagonismo entre capital y trabajo, un antagonismo entre la élite poderosa que pone el dinero y una mayoría que es suprimida. Entonces, la élite poderosa, cuando gobierna en un país, se dice que son oligarcas. En nuestro país hubo una clase élite poderosa, oligarca, privilegiada, que ahora no es que estén sufriendo, porque siguen ganando bastante bien, pero lo que sí perdieron fueron privilegios. Es decir, los privilegios que perdieron son que no les pueden generar créditos a través de endeudar el país. Eso se acabó. Por eso es su molestia de muchos empresarios que se enriquecieron al amparo del poder público. Y ese es su enojo. Y por esa razón, como son dueños de medios de comunicación, le tiran al gobierno, pero cada minuto. Y no les engaño, cada minuto. En periódico, en televisión, en radio, en todo lo que se pueda publicar, le tiran al gobierno actual, siendo que el gobierno actual realmente hace todo por todos. Es decir, por todos. Y estamos incluyendo en todos a esa élite poderosa, que ya no tiene privilegios, pero que sigue viviendo incluso de la gente, ¿sí? Porque la gente tiene recursos para poder hacer las compras a los industriales y a los comerciantes de gran escala. Bueno, tenemos ahora la siguiente información de un radical que se llama Ecología Profunda. Esta la enunció el biólogo Arne Ness en el 84. Claro, no había una idea previa antes que la suya, pero él puntualizó esta en 8 grandes puntos que tienen que ver con la importancia de respetar la biodiversidad. Ya comentábamos que históricamente la economía capitalista no respetaba, no cuidaba la biodiversidad de los ecosistemas. Entonces, la crítica ambientalista justamente tiene que ver con esto, de que se tiene que respetar la riqueza de especies y lo mismo diversidad de ecosistemas. Y la otra orientación, la educativa, lo que hacía era criticar lo suave que eran las normas y los valores sociales de conservar el patrimonio natural. Entonces, estas orientaciones educativas eran reformistas y eran críticas, pero lo que buscaban era generar conciencia. Y ahora ustedes son parte de toda esta sociedad concientizada, educada en lo ambiental, que sabe de las problemáticas ambientales y tiene una pauta de acción que pueden cursar, ¿sí? Porque ya hablamos de educación ambiental de carácter formal, en la cual ustedes cursan una asignatura, que es esta, y aprenden, pero además consiguen acreditar el curso. Y la otra educación ambiental no formal es la que se puede obtener en cualquier centro de trabajo o cualquier centro educativo no formal, y
igualmente se puede tener interacción. Y luego la otra, la educación ambiental informal, esa es una modalidad en la cual hay mucha interacción entre personas, entre familias, entre trabajadores, entre todo el mundo en redes sociales, compartiendo justamente la información y la concientización respecto a educarse para participar en la sustentabilidad. Y continuando con los enunciados, tenemos aquí también que hay políticas que son de tres tipos. Políticas ambientales que son tecnocráticas productivas, otras que son ambientales administrativas y otras que son alternativas. Las alternativas son una modalidad de políticas en las cuales las personas participan en políticas públicas. Entonces, estas alternativas incluyen la participación de la sociedad, educándose y aportando al cambio de concientización, o sea, una renovación de las conciencias. Y la política tecnocrática productivista es una política que tiene mucho más que ver con la gestión ambiental y sobre todo de carácter privada, más que la pública. Es decir, se confía más en la innovación tecnológica para reducir la contaminación. Y no es que esté mal, pero necesita de ser regulada, porque si no, entonces lo que puede pasar es que los costos de esta gestión se internalicen en el gobierno y finalmente los que paguen sea el público, sea el pueblo el que pague esta innovación tecnológica. Y se trata de que se pague, pero de manera privada, puesto que es un uso particular. Y luego las otras, que son políticas ambientales, administrativistas, son las más efectivas porque es la intervención del poder político, del poder público, en dos vías, por ejemplo, la legislativa y la administrativa, para resolver conflictos ambientales. Un conflicto ambiental implica el derecho ambiental mexicano, lo mismo que un derecho internacional ambiental. Entonces, si no hay legalidad, si no hay leyes, si no hay instituciones, si no hay secretarías de Estado, si no hay un gobierno que se encargue de intervenir en esto, es muy difícil. Por esa razón, estas políticas administrativistas son más efectivas que las otras dos. No quiere decir que no se consideren, no, al contrario, son parte que necesitan de estas otras dos. Pero, en definitiva, si el gobierno, que es el que tiene el poder para hacer las cosas, no lo hace, pues estamos atorados. Y actualmente este gobierno sí se está encargando de estas políticas, hacerlas valer. Y bueno, ahora revisamos la información de la semana número 3, en la que los problemas sociales se convierten también en económicos, los ambientales en sociales. Entonces, es una conjunción de problemas socioeconómicos que van a incidir en el desarrollo nacional. Ustedes saben, porque lo vieron en la semana número 4, que todas las poblaciones humanas transformamos los ecosistemas, la biosfera, para conseguir satisfacer necesidades que pueden ser tanto reales como percibidas. Y entonces, en ciertas regiones rurales hay evidencias de que la emigración, salir de la población, no atenúa el impacto sobre el medio. Entonces, estamos concluyendo que no todas las formas de deterioro de los ecosistemas tienen que ver con la presión demográfica. Así que no se puede generalizar una idea de que la gente de esas regiones más pobres está afectando directamente al ambiente. Porque resulta que esta idea es en cierta forma falsa. ¿Quiénes contaminan más? Pues los que utilizan más recursos y utilizan más los que generan mayor residuos. Así es que los pobres tienen limitado el uso de recursos,
Entonces, no pueden ser ellos los culpables de una contaminación alta. Simplemente los lugares que se han afectado en los ecosistemas son lugares en donde justamente viven las comunidades más rezagadas, más afectadas. No es que ellos sean los culpables, no, son los más afectados por la misma situación de la extracción de recursos. Entonces, continuando con esta revisión, vamos a ver aquí mejor. Bueno, veamos esta cuestión. Un crecimiento demográfico acelerado y una distribución de la población de forma desequilibrada, claro, contribuyen a imponer una carga pesada a los ecosistemas e igual pueden provocar daños no reversibles. Aunque claro, hay que decirlo, si hay voluntad política, se puede revertir el daño, se puede restituir las condiciones naturales y casi llegar a la condición inicial. Sí se puede, dándole tiempo y procurando a través de estudios científicos lograr la recuperación de los ecosistemas, porque hay posibilidades todavía y porque hay voluntad política. Entonces, hablando, por ejemplo, de lo que es la desigualdad en nuestro país, pues se expresa en múltiples manifestaciones. Por ejemplo, una falta de acceso efectivo y permanente a la educación. Desde luego, esto que estamos aquí hablando se está corrigiendo. Ustedes lo vieron en la semana 3, en el foro, se está corrigiendo. Igualmente, lo que respecta a la salud, se está corrigiendo. A ustedes les consta que está muy lento, ¿sí? Que parece no ser cierto, pero esto va en curso. Desde luego, hay varios estados de la República que no se unieron al programa de IMSS Bienestar para federalizar los servicios de salud y que todos pudieran ser gratuitos para todos. Sin embargo, los gobiernos, en el caso de Nuevo León, están trabajando, usando recursos y pues sea como sea, están siendo fiscalizados y tienen que orientarlos a lo correspondiente. No pueden, como en tiempos pasados, que se destinaban recursos para salud, pero se desviaban y entonces a la gente nunca le llegó nada en cuanto a servicios hospitalarios, médicos, clínicos, de medicinas. Aquí todo el mundo pagaba y siguen pagando, pero ya ahora hay programas de gobierno estatal que tratan de equipararse al programa de gobierno federal. Pero, repito, Nuevo León no accedió a este programa, tampoco Jalisco, ni Durango, ni Yucatán, ni Coahuila, me parece. Entonces, pero los demás sí están trabajando junto con el gobierno federal y ya tienen una tremenda inversión en servicios de salud pública. Ya cambiaron para ellos las condiciones. Y ustedes pueden investigarlo, si gustan, en esos estados de la República. Entonces, esa otra desigualdad igual se refleja en la pobreza rural. Desde luego, el programa Sembrando Vidas está cambiando esta condición. Lo mismo para comunidades indígenas, porque hay también el apoyo a personas mayores de 65 años en cualquier lugar del país, porque todas fueron visitadas desde que el gobierno actual empezó a, como le llaman, la entrega-recepción. Desde entrega-recepción de agosto a diciembre, los servidores de la nación fueron a las comunidades, a todas, para poder censar y saber a quiénes se les iba a otorgar esos recursos. Y eso ya está encaminado bastante bien. Ya hablamos de 11 millones y medio de personas que tienen el beneficio de la pensión de tercera edad. Y esto va a ir incrementando en importe, ¿sí? Fox se equivocó al decir que
beneficiar a los adultos mayores iba a significar llevar al gobierno, al país, a la ruina. Más falso no pudo haber sido, más mentiroso no puede ser. Y sigue hablando todavía en redes sociales. Bueno, pues que diga lo que quiera. La realidad es distinta. Entonces, una desigualdad más, ustedes sí lo saben, asentamientos urbanos precarios, carentes de servicios. Actualmente hay una dificultad que es la movilidad. Vemos todos los días la gente sufriendo por movilizarse de un municipio a otro, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Pero tiene que irse normalizando esto a través de programas de movilidad, de reubicación incluso de trabajos. Es decir, uno puede cambiarse de trabajo, o si quieres cambiarte de casa para tener más cercanía al trabajo. O lo mejor sería que tuviera servicios de transporte más efectivos, a un costo accesible, pero más eficientes. Porque si te obligan a tener un carro, aumentamos la vialidad y también la contaminación. Otra desigualdad está, por ejemplo, en la disparidad de género. Ganan más los hombres que las mujeres y hacen lo mismo. Hay más puestos para hombres que para mujeres y pueden hacer lo mismo o mejor. Las mujeres se comprende que son un tanto más, más honestas que los hombres. Son más decididas a no corromperse que los hombres. Y luego tenemos otra desigualdad también, que sería la migración, que ocurre por causas de no haber trabajo. Ya ahora es diferente. Ahora los que menos migran al norte son los mexicanos. Sigue habiendo migración, sí, sigue habiendo, pero ya es mucho menor. Inclusive ya es una migración que se dice migración, se me fue el término, pero es una migración, no decirlo controlada, sino decir una migración ordenada. Ese es el término, ordenada, ¿sí? Bueno, entonces, y en el caso, por ejemplo, de la misma marginación, los indígenas son la población que desde siempre han quedado excluidos de los beneficios del desarrollo nacional. Actualmente, en este gobierno, los yaquis de Sonora es una comunidad indígena, pero ellos saben que sin dejar de ser indígenas, sin renunciar a su carácter indígena, quieren recibir los beneficios del desarrollo nacional. Quieren seguir trabajando, quieren tener sus tierras, quieren tener su agua que les fueron arrebatadas y se les está restituyendo. Entonces el gobierno ahora, como comentábamos, tiene políticas ambientales, sociales y económicas que están viendo por la población en general. No se descuida a nadie, no se deja a nadie atrás. Y eso es algo fácil de decirlo, pero complicadísimo de hacerlo. Entonces, estos indígenas pues viven en comunidades, en municipios con estructuras de oportunidades precarias también, y son los más vulnerables en el país. Entonces, durante los 90, el desarrollo social en México fue desigual en las regiones. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, fueron las entidades que tuvieron más marginación, pero ahora es distinto. En este gobierno federal todo está revirtiéndose y son los estados que más recursos reciben con programas sociales. Chiapas ya cambió su situación de Producto Interno Bruto de -0, ya la revirtió. Guerrero también, Oaxaca también, están mucho mejor ahora la gente de esos estados. Tendrán problemas, ¿sí? Como es natural que exista, pero ya no están rezagados. Y bueno, considerando la marginación, es un factor socioeconómico que va creando estructuras de oportunidades ciertamente precarias de pobreza, y esto obstaculiza el desarrollo pleno de las personas y sus potencialidades. Es una idea real. Por esa razón, México era el país de grandes desigualdades. Muy pocos, muy ricos, que se beneficiaron con las políticas de ventas de bienes nacionales a particulares, se hicieron muy ricos
Ahora hay muchos muy, muy pobres, pero se está modificando. Ya para para este año, el INEGI va a sacar la publicación de lo que se llama desigualdad en México. Y esperen los resultados, porque de seguro va a cambiar la situación que el INEGI mismo va a tener que demostrar con datos reales y duros. En México la desigualdad se ha reducido. Yo les digo una cosa, desde que empezó este gobierno yo observo unas grandes diferencias de cuando estábamos antes, pero enormes diferencias. ¿Sí? Yo ya me hubiera, yo creo que suicidado, por decirlo mucho, pero por lo menos ido del país posiblemente. Bueno, luego la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no meramente ausencia de enfermedad o de incapacidad. Y por lo consiguiente, el abastecimiento de agua potable y saneamiento son factores ambientales que afectan la salud de la población. Es muy complicado estar sin agua potable entubada, sin saneamiento de alcantarillado, porque se contamina mucho más fácilmente el agua y hay enfermedades que se pueden propagar. Y bueno, ya hablando de lo que es el aire, las afecciones respiratorias debidas a contaminaciones del aire por tóxicos en el aire son la causa principal de enfermedad en el país y afecta a niños y también a ancianos. Y en el caso, por ejemplo, de lo social, tenemos que el movimiento ambiental, llamado ambientalismo, surge una respuesta social a una crisis de civilización que afecta a todo el Estado. Afecta también sectores de administración pública y afecta las prácticas productivas y los paradigmas normales de conocimiento y los espacios vitales, que todo eso conforma una racionalidad social del mundo moderno. Entonces, el ambientalismo ha sido muy importante. Lamentablemente, muchas personas defensoras de causas justas ambientales fueron desaparecidas porque eran opositoras a los gobiernos anteriores. Entonces, más valía quitar a unos pocos del medio para que no hubiera más protestas. Ya actualmente eso no ocurre. Sí hubo una muerte muy dolorosa de un defensor de pueblos de Morelos, que ocurrió a principios del 2019, pero fue el primer muerto en este gobierno, pero no por causa de este gobierno. Se lo colocan como parte de, pero no es propiciado por, ¿sí? Bueno, continuando, el desarrollo científico y tecnológico que se aplica a la industria también ha explotado de forma extensiva e intensiva los recursos naturales y entonces nos ha llevado a ser una sociedad de consumo masivo, sociedad voraz en el uso de recursos y también irresponsables en la generación de residuos sólidos urbanos de manejo especial, sobre todo en naciones más ricas e igualmente en ciudades más ricas, en donde se utilizan de forma desenfrenada y entonces la contaminación es un peligro inclusive para la supervivencia de la propia especie humana de las comunidades que estamos hablando. Por esa razón la gestión de recursos es muy importante. Conocer cómo se reducen y conocer cómo se gestionan es vital para el desarrollo sustentable. Y claro, la industria afecta el ambiente y los giros que actualmente son más afectan son la petroquímica y la metalúrgica, pero son ambas muy importantes, no hay que negarlo, pero aquí tiene que ver entonces la innovación tecnológica para que se reduzca la contaminación, ¿sí? Por este sector industrial. No quiere decir que no podamos seguir avanzando, sí, hay que seguir ocupando recursos, desarrollar recursos e innovar tecnológicamente para reducir la contaminación. Nos pasamos a la semana número 4, asociando estas cuestiones de contaminación con efectos de carácter general llamados problemas macroecológicos, que tienen que ver con contaminaciones generales y globales en el planeta. Esto implica el cambio climático, el efecto invernadero,
la destrucción de la capa de ozono y la disminución de la biodiversidad. Son entonces lo que se engloba en problemas macroecológicos. Y los microecológicos son la contaminación muy puntual de aire, suelo, agua, ruido, generación de residuos. Y la contaminación se define como un cambio indeseable en las características de aire, agua, suelo o alimentos y que afecta a la salud, afecta a la supervivencia y afecta también las actividades de los humanos y otros seres vivos. Por ejemplo, no poder salir porque el aire está muy de mala calidad. Es una cuestión que afecta a la actividad. Entonces, el monóxido de carbono es un gas de los 5 contaminantes primarios del aire y el ozono atmosférico es también otro contaminante que se considera que es secundario. Entonces, este es primario y este otro es secundario y ambos son contaminantes del aire. En el caso del agua, bueno, pues las sustancias radiactivas, los sedimentos, las sustancias químicas inorgánicas son los principales tipos de contaminantes que ocurren en el agua. Y en el caso del ruido, bueno, se considera que se contamina cuando cualquier sonido no deseado altera, perjudica o interfiere en la audición. También puede causar estrés e impedir la concentración y la eficiencia en el trabajo. Ahora en esto estamos hablando también de la norma 035 del STPS para considerar estas situaciones, en lo general en cualquier empresa. Y bueno, cuando la presión acústica de esos ruidos sobrepasa esta cantidad de decibeles, 75 decibeles, el sonido se vuelve nocivo y ya es considerado ruido. Es decir, un sonido muy alto que sobrepasa este nivel de decibeles, 75 decibeles, ya es ruido. Un ruido que ustedes lo pueden considerar muy prácticamente nocivo. Es el ladrido de un perro, por ejemplo, es el ruido de un motor, ¿sí? Una moto, por ejemplo, o un carro, o un tráiler, o un camión, también son ruidos que ya nos afectan, se vuelven ruidos, sonidos que se convierten en ruidos. Igualmente una música muy alta, pues es un ruido, aunque sea una música melódica, afecta. Entonces, otra afectación ambiental, pues es la deforestación. Es un impacto ambiental muy dramático porque destruye los hábitats naturales y rurales que tenemos en el país. Y la generación de residuos sólidos urbanos, pues se genera en domicilios, en sitios de reunión, en vías públicas, en oficinas, en comercios, instituciones. Y la vía pública, por ejemplo, llega a causar muchos problemas de mal aspecto en la ciudad. Se tapan las alcantarillas, cuando llueve se encharca todo y causa muchos problemas el tirar basura en vías públicas. Necesitamos una cultura en la cual no tiramos nada, porque poquito de poquito y entre todos cargamos las aceras, cargamos los trastes para guardar los residuos en la ciudad. Y luego los inorgánicos son considerados también como parte de los sólidos urbanos, y estos inorgánicos pues son los que sirven como envases de todo tipo. Puede ser cartón, papel, vidrio, metal, aluminio y plástico, son los inorgánicos. Los orgánicos son los que provienen de la comida, restos de jardín, de parques, restos de animales domésticos o de animales de campo o animales de granja. Y claro, más materiales naturales que tuvieron que ver con organismos vivos. Y claro, la otra clasificación es la de residuos peligrosos. Se integran en él todos los que se generan por actividad industrial, incluso comercial, también de salud, hospitales y demás, y tienen características que pueden ser corrosivas, radiactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas. Todas ellas juntándolas se dice CRETIV. Cualquiera de las CRETIV puede ser una de todas estas características y convierte ese residuo en un residuo de carácter peligroso. Y por último tenemos nosotros la semana 5 en la que revisamos instituciones ambientales y el marco jurídico en nuestro país. Entonces, como definición tenemos que la institución ambiental
es aquella organización regulada en el ámbito político que se constituye para el cumplimiento de funciones externas que tienen que ver con problemas ambientales. Y en ese sentido hay muy diversas. Por ejemplo, tenemos las de planificación, gestión y coordinación, como la Semarnat, que tienen como función producir políticas públicas ambientales. La Semarnat se encarga de eso justamente, tener políticas públicas ambientales para todo el sistema nacional. Y claro, Semarnat tiene delegaciones estatales y hay también oficinas locales de gobierno estatal y de gobierno municipal. Otras, por ejemplo, serían las de control y corrección, que tienen como función justamente controlar, detectar y corregir impactos ambientales. El ejemplo es la Profepa, como una institución de control y corrección. La Profepa también recibe denuncias e inclusive anónimas de ciudadanos que observan que hay algún tipo de contaminación grave en su municipio y entonces denuncian, y la Profepa tiene que ir a revisar, a inspeccionar para que quien cause los daños los corrija, como una especie de previa. Luego viene una sanción administrativa y luego vienen problemas más serios que tienen que ser corregidos. Y luego tenemos las de fomento, que son de carácter científico, propagandístico. El ejemplo sería el INTA, Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, que se encarga justamente de revisar estrategias que se puedan para el uso del agua, para que sean parte de la sustentabilidad con tecnologías de bajo impacto. Vale la pena revisar el INTA y saber lo que hace. Y luego tenemos las que son de gestión y administración de bienes ambientales, por ejemplo la CONAMP, la CONABIO, la CONAFOR. Todas ellas tienen que ver con bienes ambientales, recursos de ecosistema, recursos bióticos y recursos forestales. Y otras, por ejemplo, son de educación ambiental, que se encargan de promover justamente una educación en la que se incluyan valores éticos, valores morales, conocimientos para la reflexión y la conciencia, conductas y hábitos comunes, que a la vez tengamos nosotros en consideración ciertas prácticas personales, familiares, grupales, de trabajo, que todas ellas puedan contribuir a que cada quien desarrolle competencias, de modo que como individuo y también como colectividades se participe de forma activa en mejorar el ambiente de la colonia, del municipio, de la empresa. Y un ejemplo nuevo para nuestro país es el Muros de Agua José Revueltas, que se encuentra ubicada en las Islas Marías. Y ya es un sitio de educación y también de recreación. Entonces pueden hacer una cita en sus vacaciones y buscar ir para allá y planificar su viaje para conocer más. Y tenemos también las que son jurídicas, en las que son justamente los fiscales del medio ambiente. La Profepa, decíamos, la Profepa recibe quejas, se encarga de revisar administrativamente los problemas, y si la cosa va más grave, bueno, ya tiene que ser pasado a lo jurídico, porque los fiscales que se encargan de esto tienen que revisar cómo tienen que restituirse los daños, cómo tienen que pagar las empresas, las industrias, lo que han dañado. Y la ley, en este caso se llama Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, aparte de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y luego tenemos que hay de producción legislativa. Esas pues producen las leyes, producen las normas ambientales, aprueban el presupuesto de la Federación y también regulan y controlan la actividad gubernamental. Pero fundamentalmente hablamos de producir normas y leyes ambientales, las legislativas. Y hasta ahí tenemos la información. Todo esto que acabamos de revisar, leyéndolo y platicándolo, son enunciados
que tienen que ver con alguna pregunta de la evaluación parcial, examen parcial. Ustedes pueden revisarlos con calma y utilizarlos. Ahí están los recursos. Y bueno, les cedo la palabra si tienen interés en decir algo, comentar algo. Yadira Lara. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Yo nada más tengo una duda sobre si en el tema que hicimos, los 9 subtemas que hicimos, no he visto calificación, maestro. No sé si ya terminaría de revisar o todavía falta. No, todavía no, imagínate, son 60 muy bien. por cada aula, 60 por 50, 60 por 5. Vamos, muy bien, 300. sí, tenía esa duda, maestro, porque dije, si no, para mandarle mensaje al maestro. No, no te preocupes. Ustedes sigan trabajando en sus tareas que tengan que hacer y yo calificando. Les aseguro una cosa, para la semana número 11, 11, ya todo está calificado. Así que no se preocupen. Sigan trabajando, gracias, sigan haciendo sus tareas. Adelante. Gracias. ¿Alguien más? Rodolfo Carrillo. Adelante. Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Oigan, yo tengo la misma situación, pero con la tarea de ahora del desarrollo socioeconómico. Creo que fue la actividad 3 o la 2. Pero... no es cierto, no, esa no la pude hacer, perdón. La que me falta la calificación es la de la presentación, pero mi duda que tengo es porque en los requisitos del examen mencionaba que teníamos que tener más de 2 actividades. Entonces, si no me califica esa, pues yo nada más tendría 2. No te preocupes, no tiene que ver que te califique o no, sino que hayan hecho actividades. Sí, inclusive hiciste la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, porque las hiciste, ¿sí? Aunque no te califique yo, una de las 2 que me entregan están hechas. ¿Sí? Perfecto. No hay muy bien. problema al respecto. Sí. Okay. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias. Pero sí, de nada, Rodolfo. Sí, Melanie, adelante, hay que irse a otra clase. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, comentarios que hacer, pues aquí dejamos nuestra revisión y nos vemos el próximo lunes. Sale, Adriana, hasta luego, buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Sí, buenas noches a todos.